Hola, ¿qué tal a todos? Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de la materia de dinámica. El problema fue extraído del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica de los autores Beer, Johnston, Cordwell de la 9ª edición. El problema que vamos a resolver es el problema 11.6 del tema de cinemática de partículas, ¿vale? El enunciado dice lo siguiente: el movimiento de una partícula está definido por la relación x igual a 2t al cubo menos 15t al cuadrado más 24t más 4, ¿vale? Donde x se expresa en metros, x está en metros y t en segundos, ¿vale? Bien, determine, inciso A, cuándo la velocidad es cero. Nos están preguntando en qué tiempo la velocidad se hace cero. La velocidad será cero. Inciso B, nos pide determinar la posición y la distancia total viajada hasta ese momento cuando la aceleración es cero. ¿Sale? Cuando la aceleración es cero. Bien, entonces, de acuerdo a la literatura y a la teoría, primero es lo que yo recomiendo aquí es encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿sale? Entonces vamos a determinar lo que son las ecuaciones de movimiento de la partícula. ¿Y cuáles son esas ecuaciones, jóvenes? Esas ecuaciones básicamente son determinar la función de posición, la cual ya nos los da el problema, ¿sí? Entonces ahí no tenemos ningún inconveniente. Yo nada más voy a pues copiar y mover esto, ¿no? Esta sería una ecuación de movimiento, ¿vale? Otra ecuación de movimiento es la velocidad, ¿sí? La velocidad de la partícula, pero la velocidad de la partícula es igual a lo siguiente, ¿no? Recordarán ustedes por ahí, lo revisado en la teoría, la velocidad de una partícula es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿vale? Entonces tendríamos que derivar este polinomio. Entonces al derivarlo nos queda lo siguiente: la derivada de 2t cúbica serían 6t cuadrada, la derivada de 15t al cuadrado sería menos 15 por 2 me da 30t, más la derivada de 24t pues es 24, ¿sale? La derivada de 4 pues es 0, ya que 4 es una constante. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación de movimiento. La siguiente ecuación de movimiento es la de la aceleración de la partícula, pero la aceleración de la partícula está definida como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Significa que tendríamos que derivar nuevamente la función que acabamos de obtener. Y su derivada pues es 6 por 2, 12, 12t menos 30. ¿Vale? La derivada de 30t es 30 y la derivada de 24 es 0. Entonces aquí ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, ¿sale? Dado que en el inciso A nos está preguntando cuándo la velocidad va a ser 0, entonces necesitamos calcular el tiempo en el que la velocidad sea 0. Entonces para el inciso A vamos a tomar nuestra ecuación de movimiento de la velocidad, ¿sale? Entonces la velocidad es igual a 6t cuadrada menos 30t más 24. Entonces para que la velocidad sea 0, entonces tenemos que igualar a 0, ¿no? Igualamos a 0 la ecuación y debemos encontrar prácticamente las raíces de este polinomio. Observamos que aquí puedo factorizar el 6 para simplificar un poco este polinomio y nos quedaría aquí t cuadrada menos 5t más 4 igual a 0. El 6 es un factor común de esto, ¿sí? Este 6 puede pasar dividiendo y 0 entre 6 pues nos da 0. Por lo tanto el polinomio queda reducido de la siguiente manera, así. Entonces por ahí en sus cursos de álgebra ustedes recordarán que para encontrar las raíces un método simple sería de la siguiente manera. Tendríamos que colocar aquí la variable t en ambos paréntesis, en ambas agrupaciones,
Y aquí básicamente tendríamos que buscar si existen dos números que sumados me den menos 5 y que multiplicados me den más 4. Claramente se ve aquí que los dos números es menos 1 y menos 4. Menos 1 y menos 4 me daría el menos 5 y la multiplicación de menos 1 menos 4 me da más 4. ¿Vale? Por lo tanto, las raíces de este polinomio es igual a el tiempo en un segundo, o en 1, esto se hace 0 y se cumple la igualdad. O también el otro valor de t es cuando vale 4. 4 menos 4 me daría 0. Entonces aquí claramente se ven que las dos raíces de ese polinomio es t igual a un segundo o t igual a 4 segundos. Y básicamente esta sería la respuesta del inciso A. ¿Sí? En un segundo o en 4 segundos la velocidad de la partícula se hace 0. Bien, para el inciso B nos está preguntando cuál es la posición o determinar la posición y la distancia total viajada hasta ese momento, cuando la aceleración es 0. Entonces primero lo que necesitamos saber es en qué tiempo la aceleración se hace 0 y una vez que calculamos este tiempo lo evaluamos en la función posición para saber en qué posición se encuentra la partícula, ¿no? En el tiempo en que la aceleración se hace 0. Bien, entonces para el inciso B lo que vamos a hacer es calcular ese tiempo y para eso nos vamos a apoyar de nuestras ecuaciones de movimiento y tomamos el de la aceleración que es igual a 12t menos 30. Y como nos dicen que la aceleración se debe de hacer 0 en algún tiempo dado, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces quedaría 12t menos 30 igual con 0. Entonces despejando aquí nos queda 12t igual a 30. ¿Sí? Aquí se ve pase sumando el término y por lo tanto el tiempo es igual a 30 entre 12. ¿Sale? Haciendo las cuentas, pues tenemos que el tiempo es igual a 2.5 segundos. Entonces en este tiempo la aceleración se hace 0. Entonces, dado la pregunta, dice la posición y la distancia total recorrida hasta ese momento, entonces para la posición, ¿en dónde se encontrará la partícula? En este tiempo. Entonces básicamente para eso simplemente tendríamos que evaluar la función posición para un para un tiempo igual a 2.5 segundos. Entonces esto no nos queda más que evaluar en la función posición, que es 2t cúbica. Entonces nos quedaría 2 por 2.5 al cubo, ¿vale? Menos 15 por t al cuadrado, pero t vale 2.5, y más 24 por t, más 24 por el tiempo, pero el tiempo lo estamos evaluando en 2.5, más 4, ¿no? Entonces aquí más 4, ¿vale? Por lo tanto, x evaluado en 2.5 segundos es igual a, haciendo las cuentas, este valor nos sale de 1.5 metros, ¿vale? Positivo. Entonces en el inciso B nos piden la posición, esta sería la respuesta, esta sería la posición de la partícula. Bien, en el caso de la distancia total recorrida o viajada hasta ese momento, entonces nosotros necesitamos hacer los cálculos o las estimaciones. Un consejo que les puedo dar aquí es, pues la partícula parte de un tiempo inicial 0, ¿no? Desde que inicia el estudio del fenómeno, entonces tendríamos que evaluar cuánto recorre, por ejemplo, desde un tiempo de 0 hasta un segundo. Hay que indagar, ¿no? El otro intervalo es desde un tiempo, desde un segundo, de un segundo hasta los 2 segundos, ¿sí? Y después observen que el problema nos dice la distancia total hasta el que la aceleración es 0. Y recordemos otra vez, válgase la redundancia, para que la aceleración sea 0 se tienen que transcurrir 2.5 segundos. En ese tiempo la aceleración se hace 0. Por lo tanto, el último intervalo de aquí sería desde un tiempo de 2, o el último intervalo de 2 a 2.5 segundos. Por lo tanto, necesitamos
calcular esas distancias, ¿no? Entonces, para calcular la distancia que hay en este intervalo, en el primer intervalo sería x evaluado en 0. Y x evaluado en 0 sería sustituir aquí, ¿no? En nuestra función posición, 2 por 0 al cubo, entonces esto sería 0, 0, bueno, este sería 0, 0, entonces sería 4 metros, ¿sale? Entonces, ya evaluando aquí, en t igual a 0, la posición es de 4 metros, ¿sale? Ahora, la posición evaluada en un segundo, pues básicamente sería sustituir con t igual a un segundo en nuestra ecuación de movimiento, ¿sale? Bueno, lo voy a mostrar para que quede bien claro, ¿sale? Entonces quedaría 2 por t al cubo, pero t al cubo sería 1, el tiempo es 1 al cubo, menos 15, menos 15 por el tiempo t, que vale 1 al cuadrado, más 24 por t, que vale 1, más 4, ¿vale? Entonces, al realizar las cuentas, pues nos queda de la siguiente manera. Ahí, utilizando la calculadora, x evaluado en un segundo nos daría 15 metros positivo. Entonces, el primer, digamos que la distancia que se recorre de 0 a 1 segundo sería, lo voy a llamar como d1, la distancia 1, pues sería x evaluado en 1 menos la x evaluado en 0. Y eso sería 15 metros menos los 4 metros, ¿sí? Los 4 metros que nos dio aquí. Entonces esto nos da 11 metros, ¿sale? En valor absoluto eso es lo que recorrió la partícula. Bien, por otro lado, el siguiente intervalo sería de 1 a 2 segundos, ¿vale? Entonces voy a recorrer esto por aquí. Entonces básicamente sería esto, así. Y nuevamente, si se dan cuenta, voy a aprovechar que ya calculamos la posición de la partícula en un tiempo de 1 segundo, que serían 15 metros. Entonces simplemente lo que voy a hacer ahorita es calcular ahora la posición de la partícula en un tiempo de 2 segundos. En un tiempo de 2 segundos, pues básicamente nuevamente hay que evaluar en nuestra ¿cómo se llama? Nuestra función posición, ¿sale? Sería esta acá de color negro, que fue la que nos dio el problema en un principio, ¿sale? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues sería, voy a aprovechar que está esto aquí, sería 2 por el tiempo al cubo, pero el tiempo vale 2, ¿vale? Menos 15 por el tiempo al cuadrado, más 24 por el tiempo, pero el tiempo es 2, más un 4, ¿vale? Entonces x evaluado en un t igual a 2, haciendo las cuentas, x evaluado en 2 es igual a 8 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida en este intervalo desde 1 segundo hasta 2 segundos, pues lo vamos a representar así y sería x2 menos x1, ¿vale? Entonces aquí la distancia 2 sería x2 sería 8 metros menos el x1, pero el x1 recordarán que nos dio 15 metros. Entonces aquí sería menos 15 metros. Entonces la distancia recorrida en ese intervalo sería 8 menos 15, serían menos 7 metros. Entonces en valor absoluto la distancia 2 es igual a 7 metros, ¿vale? Eso es lo que recorrió en ese intervalo, ¿vale? De 1 a 2 segundos. Y el último intervalo pues es desde 2 hasta 2.5 segundos, ¿vale? Que es donde la aceleración se hace 0 y es donde nos están preguntando. Bueno, vamos a ver cuánto sería aquí. Nuevamente, en este caso tendríamos que conocer, ¿no?, la posición en 2.5 segundos y de ahí restarlo a la posición cuando es igual a 2 segundos, pero eso ya lo calculamos, nos dio 8 metros. Entonces x evaluado en 2.5 segundos, nuevamente tendrían ustedes que hacer el cálculo, pero si ustedes recordarán, este ya lo hicimos, ¿no? En 2.5 nos da 1.5 metros, ¿vale? Entonces aquí voy a aprovechar eso, que sería en 2.5
ya lo evaluamos anteriormente, 1.5 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida en el último intervalo de 2 a 2.5, pues sería la posición evaluada en 2.5 menos la posición evaluada en 2. Y pues eso es igual a lo siguiente. En 2.5 nos dio 1.5 metros, bueno, que queda 1.5 metros menos la posición x2 o x en evaluada en 2, que nos dio 8 metros. Entonces aquí sería menos 8 metros. Entonces la distancia 3 sería 1.5, ¿sí? 1.5 menos 8, ¿no? Y eso nos da menos 6.5 metros. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de la distancia recorrida en ese intervalo pues es de 6.5 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida de la partícula, ¿sí? La distancia total recorrida desde 0 segundos o desde t igual a 0 a t igual a 2.5 segundos, pues sería igual a ¿cuánto? La distancia total, bueno, la del primer intervalo nos dio 11 metros, 11 metros más la distancia, bueno, perdón, el desplazamiento absoluto en el segundo intervalo, que nos dio 7 metros, más 6.5 metros. Entonces esto nos da 11 más 7 más 6.5, un total de 24.5 metros. Y con esto pues concluimos el ejercicio, ¿sale? La respuesta al inciso B serían: la distancia total recorrida es de 24.5, la posición es de 1.5 metros, y en el inciso A nos preguntó el problema cuando la velocidad se hace cero. Entonces en este caso la respuesta es en 1 segundo o en 4 segundos. Bien, si tienen alguna duda no olviden dejarlo en su comentario, por ahí estaré revisándolos y trataré de contestar a la brevedad, ¿sale? Si te gustó el video no olvides compartirlo. Hasta pronto.